Bienvenidos de nuevo, son las 11:10 y hoy, como estamos celebrando el Día de los Enamorados de San Valentín, hemos decidido hablar un poco de poesía. Para ello tenemos a nuestro próximo invitado, que es Héctor Acebo. Buenos días. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Todavía son por la mañana. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes así. Y buenas noches, por si no nos vemos después. Héctor, cuéntanos, eres poeta. Sí. ¿Cómo nace un poeta? Quiero decir, ¿un poeta nace o se hace? Yo creo que ambas cosas. Por una parte, el poeta es obvio que tiene una sensibilidad especial, que en la infancia, la mayor parte de experiencias suponen para él epifanías, revelaciones, ¿no? Cuando te gusta una niña, no solo quieres comunicárselo, sino que quieres homenajearla, enaltecerla, ¿no? Entonces, ahí derivan un poco las lecturas, las palabras que escuchas en clase, las palabras que escuchas de tus abuelos, todo es una especie de epifanía y de homenaje a las personas amadas, ¿no? Familiares, amigos, musas, muchachas. ¿Y tú siempre has notado esto desde que eras pequeño? Sí, yo creo que sí. Yo creo que desde que tenía, qué sé yo, unos 6, 7 años. Bueno, es cierto que, vamos a ver, sensibilidad especial para las palabras creo que la noté desde que era muy pequeño, pero empecé a tomar clases de solfeo y de piano a los 9, a los 10 años más o menos. Entonces, esa forma de incentivar la sensibilidad artística, en este caso la música, me ayudó a componer letras de canciones. Eran unas canciones satíricas y sensuales, pero en un principio satíricas porque yo veía en la poesía la necesidad de oponerme a los cánones, ¿no? Es decir, yo creía que el lenguaje había que renovarlo de algún modo, y en clase algunas veces me aburría, y algunas de aquellas coplas satíricas pues eran una forma de ridiculizar a los profesores dogmáticos, canónicos, protocolarios, ¿no? Con mucha elegancia, eso sí. Sí, claro, la poesía no debe de perder la elegancia por muy digamos, exclamativa que sea, ¿no? Todas esas experiencias, todas esas palabras las has reunido en un libro, ¿verdad? Que has publicado hace un par de años. Sí, lo publiqué en mayo de 2011 y bueno, no son exactamente las palabras que escribía cuando tenía 9 o 10 años, pero evidentemente, como dijimos antes, el universo de la infancia y el universo de la sensualidad y del amor está presente aquí y espero que más pulido que por aquel entonces, ¿no? Esperemos que sí, ¿verdad? ¿Qué historias cuentas? En el libro, ¿quieres decir? Sí, en Camas de Hierba. Yo más que historias ni retratos, yo no hablaría de historias ni de retratos, yo hablaría más bien de canciones, de poemas, bueno, de un cancionero, digamos, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo con aquello que decía Octavio Paz, de que en la poesía la coherencia son los ritmos, no las razones. Entonces, cuando adoptas un determinado papel para hablar de una chica, de una musa o de cualquier persona, más que retratarla o más que hacer una semblanza de ella, estás cantándola, ¿no? Estás fijándote en sus ojos, en sus muslos, en sus senos, estás elevándola, ¿no?, a un estatuto superior. Eso no es un retrato, eso, ahí hay ritmos, ahí hay juegos de palabras, ahí hay, bueno, canciones, ¿no? Se puede decir, es un cancionero. A mí me gusta llamarlo así, un cancionero. ¿Y la chica en cuestión llega a leer eso? ¿Se lo entregas alguna vez? ¿Cómo reaccionan? ¿Si lo lees tú, lo lee ella? Hoy estamos en San Valentín, así que vamos a desarrollar pues, una serie de consejillos para los intrépidos que hoy decidan escritores. dar el paso, ¿verdad? Hombre, eso depende mucho de la persona en cuestión y de las circunstancias en las cuales escribes un poema, porque muchas veces la inspiración viene dada por el desencanto y por el rechazo, ¿no? Pero obviamente cuando yo creo que la chica, que la muchacha, que la mujer merece esas palabras y estoy en una relación positiva con ella, viviendo una relación positiva, pues me gusta dar el paso y me gusta homenajearla, no solo a través de un acto público como puede ser el poema, porque a fin de cuentas el poema alcanza el estatuto público cuando llega a varias personas, ¿no? Pero sí, me gusta homenajear a esa persona siempre y cuando se den unas circunstancias positivas, ¿no? Y aquí, en este libro concretamente, muchos de los poemas nacieron del desencanto y del rechazo producido por una serie de personas, ¿no? ¿Es una forma de inspirarte? O sea, me refiero, ¿es más fácil escribir cuando estás desencantado o cuando estás encandilado?
No sé, a veces son tópicos, pero se suele decir, muchos artistas, sobre todo muchos cantautores y compositores de rock y tal, suelen decir que la mayor parte de canciones las escriben más fácil cuando están tristes. Yo la verdad es que no me gusta pensar en un determinado estado de ánimo, simplemente la poesía se escribe por necesidad. Esto lo decía Neruda, además, ¿no? Que las palabras dejan de pertenecer al poeta y pertenecen muchas veces a la persona destinataria, ¿no? Porque es un homenaje hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, cualquier situación puede acrecentar el deseo de escribir un poema, ¿no? Amor, despecho, desencanto, amistad, aquí hay de todo en este poemario, ¿no? ¿Te parece buena la idea de un día como hoy, por ejemplo, que es San Valentín, que alguien se atreva a... Como no le ha dicho nunca a la persona amada que la ama, ¿te parece una buena idea hacerlo de una forma poética, es decir, con un poema, recitándole un poema, por ejemplo? ¿O te parece un poco cursi? No, claro que no. La poesía es un modo, como dijimos antes, de enaltecer el sentimiento y de homenajear a una serie de personas queridas y amadas, ¿no? Yo siempre insisto en que la poesía, por una parte, tiene presente el yo del poeta, porque es evidente que el punto de vista está presente en los poemas, pero por otra parte, la poesía tiene que ser siempre un homenaje al universo que amas, ¿no? Vista de lo cual, si queréis que os recite algún poema de amor, estaré encantado de hacerlo. Lo estamos deseando. Lo estamos deseando, seguro. Estaré encantado de hacerlo. Claro, claro. Atrévete. Venga, pues os leo... Bueno, empiezo por uno, ¿no? Y luego ya vamos viendo el tiempo. Escoge uno que para el día de hoy. Uno con el que dirías, este se lo leería hoy. Y señores, tomen buena nota. Tomen buena nota porque... Muy bien. Voy a leer, curiosamente, un poema que no es un homenaje a solo una chica, sino al universo femenino, ¿no? Con lo cual se puede, evidentemente... derivar, es decir, se puede aplicar a aquella persona que tú amas, ¿no? Porque aquí están presentes una serie de valores femeninos en los cuales yo me fijo, ¿no? ¿Y en qué estado, en qué circunstancias escribiste tú esa poesía? Este poema... ¿Puede contar la historia que hay detrás de esa poesía? Creo que lo escribí en un verano, en el verano de 2010, creo, y por aquel entonces, pues creo que ya había un poco rellenado el cupo de los poemas que había dedicado a la musa principal de mi libro, que está presente, su nombre también aquí, hay que decirlo, y este poema lo escribí como una especie de autorretrato y de una manera de reconciliarme con el mundo exterior y conmigo mismo, ¿no? De decir, este soy yo y estas son las cosas, las virtudes que amo en el sexo opuesto y por ende en la humanidad, ¿no? ¿Lo leo? ¿Te reconciliaste? Sí, adelante, adelante. Creo que sí. Ahora, bueno, vamos a verlo, a ver cómo termino después de leerlo. Quizás hasta me emocione, que qué sé yo, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, poesía como terapia. Sí, sí, como un ritual de purificación, podemos decirlo. Pues vamos a purificarnos y cuando quieras empiezas. Venga. El amigo de las chicas. De pequeño pensé en hacerme poeta, o en su defecto gay, para elogiar la ternura y los meandros de las chicas, para descalzarlas, para darles un beso en la mejilla y para decirles una a una entre susurros: que descanses, llámame por la noche si te destapas, no vayas a coger frío. Pero ellas, no sé por qué, enseguida me vieron como un amigo. Y más tarde, cuando crecimos, comprobé para mi daño que a la mayoría, más que ver lo que les gustaba lo que veían, fuese lo que fuese. Como el poeta ahí no tenía cabida, acabé escribiendo poemas en el otro sentido, para decirles lo que les diría y nunca pude ni podré decirles. Es triste en el sentido de que por aquel entonces la persona en la cual yo estaba pensando, en el que os cité antes, no le podía decir todo lo que yo quería. Por eso el poema acaba de este modo, ¿no? Pero también es una puerta, una esperanza, ¿no? Para bueno, en un momento determinado, poder decirle toda esta serie de cosas que me guardé, poder decírselas a la persona que amo, que amaré en un futuro, ¿no? Porque ahora mismo no estoy enamorado, también hay que decirlo. Chica y chica quiere al chico como amigo, ¿no? Bueno, podemos decirlo así, más o menos. Estamos desnudando al poeta hoy. Conviene decir, de todas formas, muchas veces se dice que el poeta cuando escribe, mejor dicho, cuando recita en público se desnuda, hace un striptease. Es cierto, pero
solo hasta cierto punto. Porque el poeta puede ser en algunas ocasiones un fingidor. Exactamente. Por ahí deriva, es que además tú y yo nos conocemos, hay que decirlo, en vista de lo cual sabes mi modo de proceder y de pensar, ¿no? Hay que decir que el poeta siempre utiliza máscaras, igual que el actor, ¿no? Siempre utiliza una serie de, bueno, un personaje, ¿no? Un personaje para llevar a buen puerto sus sensaciones, ¿no? En vista de lo cual, más que desnudarse en público, se desabrochan los botones de la camisa, ¿no? Pero es cierto que cuando un poeta lee en público un poema, lo que le eriza el vello de los brazos es que en la mente, en el magín, tiene presente los alrededores del poema, es decir, el momento en el que escribió ese poema, ¿no? El goce, el desencanto, el rechazo, el amor, eso, que solo lo conoce el poeta, es lo que le hace, en cierto modo, desnudarse. O sea que ahora mismo cuando nos estaba recitando este poema, estabas evocando un poco tu contexto, ¿no? Sí, Que te estaba recordó. evocando aquel verano, las circunstancias, las personas que tenía en el magín, todas esas cosas, ¿no? Oye, yo me he quedado con la de oír otra, no sé De tú, otra, Patrick, sí. Vale, otra. pues Algo vamos a mejor un poco más buscar. positivo, quiero decir. Sí, Que no sí, nos sí. quedemos siendo el amigo de. ¿no? Perfecto. Vale, Siempre Siempre hay que dar- buscando la siempre hay que- carnaza, ¿eh? Claro, siempre hay que dar un paso más, ¿no? sí. Vamos a buscar un poema más erótico, si cabe, y por tanto más enaltecedor, más amoroso también, ¿no? Porque decía Octavio Paz que el amor no se puede concebir sin el erotismo, de la misma forma que el erotismo no se puede concebir sin la sexualidad. Son patrones que van ligados dentro de un mismo concepto, ¿no? Iba a decir este examen, porque se llama examen final. Y es un examen final, al Es fin y un al cabo, examen ¿verdad? final, está inspirado en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Esa gran facultad que nos ha formado a muchos de Esa gran nosotros. facultad. Entonces hace tiempo de esto también, ¿no? Sí, este poema lo escribí en 2010 más o menos, o 2009. Era alumno por aquel entonces, igual que Emma, que coincidimos en alguna clase. Y en fin, se llama Examen Final y dice así. Besas igual que cuando escribes un examen, lentamente y con gafas de pasta. Primero subrayas el texto, luego expones las ideas principales y también te pones igual de nerviosa. Otros te desabrochan, incólumes, los botones de la camisa. Yo, temiendo que el fin de tu mundo esté en el pasillo, te sugiero un intermedio. Como el urogallo, no escuchas. Nunca me escuchas. Sorbes, lentamente, mi pensamiento. O sea, es Bueno, una forma el de... amor como examen. Es una forma de decir bueno, que las sensaciones, la sensualidad, el amor, termina muchas veces fulminando las ideas que el amado tiene en la cabeza, ¿no? Ese es A el mí me ha examen. gustado el toque del uruguayo, muy asturiano. Muy asturiano, y conviene decir que yo lo puse aquí, es decir, no lo expliqué porque a qué se debía esa metáfora, pero el urogallo, al menos quiero recordar que así lo leí en la infancia, cuando está en celo, cuando está en la época de cortejo y canta, no puede escuchar, es decir, no puede oír, ¿no? Entonces por eso yo puse esta metáfora aquí de que como el urogallo no escuchas, es decir, la amada está absolutamente afanada En otras cosas. en otras cosas, en los alrededores Los del poema, alrededores, ¿verdad? y obviamente pues no estaba dentro de la realidad, estaba en un universo paralelo, ¿no? Estamos en horario infantil, pero ¿se puede contar el contexto que te inspiró esta poesía? Sí, hombre, yo creo que... es decir, no estamos haciendo pornografía, ¿no? La sensualidad siempre es maravillosa, ¿no? El contexto, pues, como os dije, es la Facultad de Ciencias de la Información, y mientras yo estaba haciendo un examen, no recuerdo cuál, pues yo hacía algunas veces intermedios en esos exámenes y me ponía a mirar a los compañeros y obviamente, pues claro, a las compañeras y las radiografiaba un poco, ¿no? Y las veía tan afanadas y eso a veces me impulsaba a elevarlas a otro universo, ¿no? Pero volvemos a que este poema no acaba de ser todo lo positivo que yo te he pedido. Es que realmente, bueno, Quizás el poeta te es un poco mente atormentada. yo creo que Sí, la nunca melancolía... alcanza lo que espera alcanzar, nunca está satisfecho. Es de lo cierto, que- José Agustín Goytisolo, buen poeta de la generación del 50, decía, le piden a la vida más de lo que esta ofrece, decía de los poetas, ¿no? Le piden a la vida más de lo que esta ofrece. Me parece maravilloso porque obviamente el poeta tiene que ser un ser imaginativo y soñador y nunca tiene que estar contento con todo lo que consigue, ¿no? Siempre hay un pozo de melancolía y de nostalgia en mi poesía porque también soy una persona, por una parte exclamativa y social, pero por otra parte introspectiva y melancólica. Pero, por ejemplo, el esporo de melancolía es placentera.
Bueno, la melancolía puede ser luminosa en el sentido de que es un modo también de conocerte a ti mismo y de apreciar cosas que realmente no podrías apreciar si no fueses melancólica, ¿no? Sobre todo las cosas perdidas, cuando las tratas de recuperar de algún modo, ¿no? Cuando regresas a un lugar de la infancia y te sientas encima de las camas de hierba, valga la metáfora, y tienes a una persona cerca y la abrazas y le dices, aquí estuve yo, en el año 98, al lado de una niña que quise, y aquí le leí alguna de aquellas cartas de amor, ¿no? Eso es maravilloso también porque estás conduciendo a la persona amada a un universo paralelo, ¿no? ¿Y se puede preguntar qué pasó con esa carta de amor enfocado un poco a los consejos de hoy de San Valentín? ¿Qué pasó con alguna de aquellas cartas de amor? Sí, o sea, resuelven las situaciones, es la mejor forma de una declaración de amor, por ejemplo. De demostrar tus sentimientos a la persona amada. Yo creo que especialmente durante la infancia, que es cuando más cultivé el género epistolar, quizás porque no tenía las lecturas necesarias para escribir en verso algún poema más o menos decente, por aquel entonces yo escribía muchas cartas de amor a las niñas y a las muchachas que me gustaban, y es cierto que por aquel entonces funcionaban, ¿no? Por aquel entonces funcionaban. Pero obviamente es una pena que con el paso del tiempo, en la madurez, nos vayamos haciendo más pragmáticos, menos insumisos, más predecibles, y muchas veces dejamos a un lado esa serie de confesiones íntimas, ¿no? Y a fin de cuentas nos volvemos más pragmáticos, ¿no? Pessoa decía, las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas, pero solo las criaturas que nunca han escrito cartas de amor son las que al final son ridículas. Yo creo que toda persona sensible en algún momento tiene que sentir ese ramalazo, ridículo. Esa pulsión, ¿no? Que le obliga a sentarse frente al ordenador, o mejor, frente al escritorio con la pluma, porque la pluma, es decir, la palabra escrita muchas veces trasluce el nerviosismo de la persona a la hora de trazar una palabra, ¿no? Yo creo que, en fin, las cartas tienen que sentir esa pulsión, ¿no? Y tienen que estar escritas a mano, ¿no? A mí me gusta escribirlas a mano, a mí me gusta en la infancia, obviamente. Segundo consejo del día, señores. Siempre a mano. En la infancia también es cierto que los ordenadores, vosotros sois de mi generación y lo sabéis, los ordenadores estaban en pañales, entonces casi siempre escribías a mano, en las carpetas, en el cuaderno, en folio, la agenda. ¿no? Era más emotivo y más romántico, ¿no? Ahora con la revolución de las redes sociales, por ejemplo, el otro día yo escuché, o leí, mejor dicho, que cuando alguien desaparece de Twitter es porque se ha enamorado. Curioso, porque si lo piensas, en realidad tiene su lógica, que decir, ya está tan contento que no le hace falta estar todo. Ahora estamos enganchados a las redes sociales, sí. Estamos enganchados a los móviles. Otra forma de demostrar lo que yo decía antes, de que somos demasiado pragmáticos, ¿no? Que estamos pendientes de nuestros seguidores, de los artículos que estamos colgando. Somos un poco egocéntricos y un poco pragmáticos, ¿no? Cuando escribíamos cartas de amor, obviamente no había ese exhibicionismo, ¿no? Ese exhibicionismo. Y puede ser verdad lo que tú dices. Es cierto que yo desde que tengo Twitter, bueno, quizás me he enamorado, si no voy a decir nada. Hay que pensarlo dos veces antes de contestar ahora. Desde que tengo Twitter apenas me he enamorado, vamos a decirlo así, ¿no? Apenas ha habido periodos de inactividad tuitera. Periodos, ¿no? Pero es cierto que sí, a veces el amor te obliga a dedicar mucho tiempo a la persona amada y a homenajearla, que es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. A mí me gustaría que nos delitases con otra muestra. Voy a hacer una prueba. Quiero decir, vale. ¿Te crees capaz? Por ejemplo, leí también en Twitter, en plan, chicos, para San Valentín, improvisaciones de declaraciones de amor en los 140 caracteres que te permite Twitter, ¿no? ¿Te atreverías a hacer una pequeña improvisación, un pequeño poema, no de 140 caracteres porque no tengo cómo contarlos, pero sí una cortita? Vale, entonces ¿por dónde derivamos ahora mismo? ¿Por el poema que quieres que lea tú? ¿O por el Twitter que quiero yo? Porque es cierto que ahora estoy preparando otra obra, está en preparación, la empecé más o menos cuando terminé de escribir este libro, en 2010. El título provisional es Escuela de Muchachas, con lo cual ya os podéis imaginar que los sentimientos también son amorosos y sensuales. Y en este libro precisamente tengo poemas compuestos por 2 o 3 versos, con lo cual, son aplicables a esos 140 caracteres de los que tú me hablas. No los tengo que eres aquí. Periodista por tu facilidad para poner titulares atractivos. Bueno,
Iba a decir se intenta, pero yo estoy aquí en calidad de poeta. Lo que pasa es que obviamente la comunicación me apasiona y siempre intentamos un poco... Se nota ahí la base de periodismo por debajo, ¿eh? Te lo agradezco, te agradezco ese elogio, ¿no? Os iba a decir, más allá de después de este elogio, ¿no? Que en los 140 caracteres se pueden comprimir algunos de estos poemas. Por ejemplo, os voy a leer de memoria uno que se llama Blanco en lo blanco y que dice así: quererte es igual que musicar un poema. ¡Hala! Y ya está. Ese lo puse Para en que le algún pongas Twitter. otra vez a prueba. Lo puse en algún tweet hace un tiempo. Y es cierto que fue retuiteado por algunas de mis seguidoras, porque no tengo muchos seguidores, pero son casi todas chicas. Con ¿no? este programa no te preocupes que empezarás a tener aún más. Son casi todas chicas y jóvenes, lo cual me Bien. halaga porque mis protagonistas, mis ¿Son musas, ellas? son ellas, puede decirse que son ellas. Muchachas sensibles, refinadas, extremadamente sensitivas, ¿no? Otro poema cortito os puedo decir. Claro. Por ejemplo, este se titula Besos y dice así: tanto la besé tanto que destiñó su moreno. Anda. Eso es bueno, ¿eh? Es muy erótico, pero obviamente el erotismo está muy velado, está contenido, pero claro, has tenido que besar mucho a una Claro. chica Para darte cuenta de ese matiz. para darte cuenta del matiz de que su moreno, porque además la musa que yo tenía en mente ¿Era es morena? muy morena, Ah. muy morena. Entonces el matiz está ahí, ¿no? Otro, por ejemplo, este se llama Ojeras, al menos de momento se llama así, y dice: tú tienes ojeras porque te pesan los ojos. ¿Y por qué le pesan los ojos? Porque son muy grandes, porque contienen mundos mágicos. Es decir, son unos ojos tan luminosos y tan grandes que a la chica le pesan, de un modo metafórico, claro, y le producen las ojeras. Que a mí, por otra parte, las ojeras en las personas me pueden llegar a parecer expresivas, ¿no? Y de hecho me pasa en muchas chicas que tienen ojos grandes, y de ahí esa relación, que suelen tener ojeras, ellas, ya de por sí, por naturaleza, y me parecen expresivas. Entonces yo por eso escribí: tú tienes ojeras porque te pesan los ojos. Fíjate que con tan pocas palabritas, lo que ¿Has se dice, visto? Le ¿verdad? has pedido uno y te, Otro te, tuit. te, Y llevan tres, te ha llevan relatado tres. Hay aquí tres. tres. Fenomenales, Has abierto ¿eh? la caja de Pandora, Patrick. Y me encanta hacerlo, porque Tres además tweets. seguro que ahora la gente de hoy en día, sobre todo los jóvenes, usan Twitter, usan Facebook, sí, usan WhatsApps. Pero no solamente las declaraciones de San Valentín son para la gente joven. Bueno, pero también estamos dando consejos de cómo declarar tu amor, ¿no? Entonces, los jóvenes, hoy es el día de los enamorados y son los jóvenes los que se van a atrever a... La gente mayor ya no se atreve tanto. Por lo Pero que yo creo decíamos que la gente antes de que son más pragmáticos, Ahí quizás. está. Pero no debería ser así, ¿eh? De todas formas. Pero nuestra generación, la generación de los jóvenes, ha perdido quizás el romanticismo. En parte yo creo que sí. En parte yo creo que sí. Esto viene a cuento de lo que decía ya Ortega y Gasset en el 29, en la rebelión de las masas, que decía que los jóvenes, él decía, el muchacho hoy es el amo del mundo. Y es el amo del mundo porque se entrega a sí mismo, a su juventud, a su imagen, ¿no? A su imagen. Y no se entrega al culto a la persona amada. Y por eso él decía que estábamos hablando de una época en aquel entonces pragmática y excesivamente masculina, ¿no? Y él ponía el ejemplo de la época del romanticismo, que era para él una época femenina, porque encarnaba los valores femeninos como la cortesía, como la feminidad, ¿no? La dulzura, la ternura, la entrega a la persona amada, ¿no? Y yo creo que tanto, desde la época de la que hablaba Ortega hasta hoy, se han perdido esos valores románticos, ¿no? El culto a la persona amada, que es de lo que trata, a fin de cuentas, la mejor poesía, ¿no? Por eso, obviamente, los lectores y las lectoras de poesía suelen ser personas muy soñadoras y con un romanticismo a flor de piel, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a escuchar las historias de nuestros abuelos, sí que los relatos que, Sí, que nos cuentan, se aprecia más el romanticismo que yo, por ejemplo, a día de hoy en mi entorno sí que no veo, ¿no? No Se sé si echo de aprecia, menos sí. o no, porque no lo sé, pero... Sí. Yo necesito contarlo. Se aprecia más. Mi abuela, después de Hoy, conocer no a mi... hoy nos desnudamos. No, por hoy lo nos que estoy desnudamos. viendo. Estoy totalmente Si hay que de acuerdo desnudarse, con se lo que desnuda decís. uno. Sí, sí. Mi abuela conocía a mi abuelo y 4 días después, mi abuelo se fue a la guerra, a Rusia. He leído las cartas que mandaba mi abuelo a mi abuela por aquel entonces, el año 41. Cartas de amor. Cartas que se conocían de 4 días. 4 días. Y seguro que eran maravillosas. Es lo mejor que he leído nunca hacia una persona amada. Es como, Dios mío, pero qué capacidad Sí. de amor hay en esas cartas. Ahí Y se está la conocían de prueba. 4 días.
Ahí cómo está la prueba. idealizaban el amor y que ahora y además y tenían 17 años. Obviamente a mí no me gusta generalizar, ¿no? Y yo conozco a muchas personas soñadoras y extremadamente sensibles, pero es cierto que el grueso, ¿no? El público medio que lee novelas o que lee otras cosas, dijimos antes que el que lee poesía ya es un público muy, muy soñador, ¿no? Pero en fin, el público, el lector medio, yo echo en falta en ese público medio esos valores de los que tú hablas, ¿no? El culto a la persona amada fundamentalmente, ¿no? Yo también cuando escucho a mi abuelo hablar de cómo cortejaba a su novia, que es mi abuela, ¿no? Es decir, una palabra que se ha perdido en nuestro vocabulario es cortejo, por ejemplo. Y no es una palabra que tampoco sea peyorativa, ¿no? El cortejo es una forma de acercarte poco a poco a la persona, de conocerla sosegadamente, ¿no? Es que yo creo que ahora el cortejo se utiliza sobre todo en animales, ¿no? En animales, pero hay una acepción. Ahora es todo más rápido. Entre los humanos el cortejo se reduce a los 2 primeros días, a lo Sí. mejor. Luego ya queremos Pero hay ya. una acepción más humana en el cortejo que es esa, la de acercarse sin prisas, de manera sosegada, a la persona amada. Y yo echo en falta ese comportamiento por parte de muchos jóvenes. Ya no digo de personas más mayores, porque yo obviamente las personas que más trato, pues son personas de nuestra edad, ¿no? Y echo en falta un poco ese alejarte de las prisas y del mundanal ruido y entregarte a una causa de forma sosegada, ¿no? Y yo estaba aquí buscando las palabras Ortega y Gasset porque yo soy muy pulcro con las citas y no me gusta ensuciar lo que han dicho los genios, ¿no? Entonces me gustaría citar brevemente lo siguiente. Es sorprendente la resolución y la unanimidad con la que los jóvenes han decidido no servir ni a nadie. Han decidido no servir a nada ni a nadie, salvo a la idea misma de la mocedad. Nada parecía hoy más obsoleto que el gesto rendido y curvo con que el caballero bravucón de 1890 se acercaba a la mujer para decirle una frase galante, retorcida como una viruta. Las muchachas han perdido el hábito de ser galanteadas, y ese gesto en que hace 30 años rezumaban todas las resinas de la virilidad, les olería hoy a afeminamiento. Esto lo escribió en 1929. Y que sigue siendo muy Y actual. sigue siendo muy actual. A la gente le parece ridículo hacer gestos de amor, ¿no? Realizar gestos de amor hacia la persona amada le parece ridículo. El maestro Ortega y Gasset lo escribió en 1929, creo, y es un texto incluido en La rebelión de las masas. Con lo cual, no hemos evolucionado demasiado. No, eso es triste. Oye, Héctor, yo estoy desolada porque has cumplido su deseo, pero no el mío. Venga, pues vamos a leer otro poema, ¿no? ¿Positivo o también melancólico? No, este va a ser positivo. Este va a ser extremadamente erótico, entendido Bien. el erotismo como una forma de enaltecer por una parte a la persona amada, pero también de subversión, ¿no? De subversión de las reglas canónicas y sociales, porque el amor a fin de cuentas es una transgresión, es una subversión, ¿no? El amor es oponerse a muchas convenciones, ¿no? El amor es llorar en público, cuando eso parece que está prohibido en nuestra sociedad, ¿no? El amor es acariciar, el amor es hacer muchas cosas que hoy están mal vistas en una convención social. Esto Bueno, te ¿qué te gusta, parece? Patrick. Esto a mí me gusta. Lo que tú querías. Porque es verdad, es verdad. Me alegro mucho que estéis de acuerdo conmigo, porque ya veis que yo traía preparada hasta Ya la tenías cita de preparada Ortega y la cita. Gasset, ¿no? No conocía yo esa edad sensible Sí, tuya, yo Patrick. soy muy Somos unos sensible. románticos, somos No estoy enamorado tampoco, pero sí sensible. Esto está muy bien. Este poema se titula Al otro lado. Y dice así. Solo a ti te permito que orines en la ducha. Cómo me gusta escuchar ese dulcísimo susurro que nace en lo más hondo de tu sexo. Es como aprender a olvidar toda la escuela, mujer. Es como erotizar el lenguaje sin la necesidad de meterte en la cama. Podrías pasar de la voz rasposa al melisma con pasmosa soltura. Ser la envidia de tantos soulmen al otro lado del charco. Pero no llores ahora misma por ti misma. Pero no llores ahora por ti misma, mujer. Llora por mí, que soy incapaz de llevar al papel sentimientos tan profundos. Y esta desde una muestra de confianza como es el hecho de orinarse en una ducha. Que es... Sí, obviamente es una metáfora, pero es una forma de decir, con la persona amada soy capaz de hacer lo que no haría con otras personas, ¿no? Y por eso termina diciendo la metáfora de llorar, que es una metáfora relacionada con la orina, ¿no? No llores ahora por ti misma, mujer, llora por mí, que soy incapaz de llevar al papel sentimientos tan profundos, ¿no? Es una forma de entregarte a la persona amada, ¿no? Esto obviamente son metáforas, pero es una forma de decir, a tu lado haría muchas cosas que no sería capaz de hacer en Con una nadie más. convención, ¿no? En una convención. ¿Es más satisfecha?
Bueno, creo que Opina, el Poca y yo sinceramente. también somos fingidores. Sí. Oye, Esto conviene recordar que es una cita de Pessoa, el poeta es un fingidor, ¿no? Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. O sea, es una especie de circunloquio bucle. que estás fingiendo ser incluso tú mismo, ¿no? mismo. El personaje, la máscara de la que hablábamos antes, ¿no? oye, yo sigo insistiendo en que nos des 3 consejos que tenga que seguir la gente de un experto como tú escribiendo, sea género epistolar como las cartas, o sea poesía para los avispados que se quieran lanzar hoy a la aventura de declararse. De expresar bueno, su hoy o amor. cualquier día, en el fondo. En realidad cualquier día, pero hoy es más especialmente, ¿no? Sí, hoy es más así. Bueno, sí. yo ya te dije cuando me hablasteis de hacer un supuesto taller de poesía o de cartas de amor que yo obviamente no soy ningún maestro. En vista de lo cual yo podría hablar, como he hablado ya, de mis experiencias, ¿no? Epistolares o amorosas, ¿no? Pero ¿algún consejo? Bueno, pues que cuando el autor, la persona amada, se enfrente a la página en blanco para hacer un homenaje a la persona amada, que deje de un lado sus egocentrismos y que en la carta o en el poema no hable de yo es que me siento demasiado triste, me siento demasiado solo, sino que aparque un poco ese pronombre, esa primera persona, el yo, y se entregue absolutamente a enaltecer la persona amada, ¿no? Al culto a la persona amada del que hablaba, de ese culto del que hablaba Ortega y Gasset, ¿no? Homenajear, ¿no? Todo lo posible a la otra persona. Y por otra parte no es lo mismo escribir una carta que una poesía, porque la poesía tiene que surgir de la necesidad, no de un encargo, ¿no? Cuando haces un poema por encargo generalmente sale una cosa demasiado... Técnica y encajada. sí, Forzada. demasiado artificiosa. Ujú. Demasiado artificiosa. Yo creo que sale una especie de reunión de versos más que de poema, ¿no? No suele Pero haber esa al unidad. escribir una carta de amor, por ejemplo, también, ¿no? Quiero decir, hay una convención que es empezar con la fecha del Bueno, día, sí. la ciudad donde escribes, Eso el sí, año, y pero- poner después, querido tal, 2 puntos. Sí. ¿Habría que empezar así una carta de amor? Bueno, eso son normas que tú las puedes subvertir, ¿no? Puedes decir, querida Es un Emma, disruptivo. querida Emma, o, Hay que romper las o convenciones, querida Amada, o querida, bueno, eso se pueden romper las normas, ¿no? Pero a lo que yo me refería es que una carta, obviamente, pues casi la puedes escribir de un tirón porque estás reflejando tus sentimientos, ¿no? Que a veces incluso son sentimientos que te desbordan. Y ahí viene un poco lo que decía antes, las palabras que cité antes de Pessoa, de que todas las cartas de amor son ridículas, ¿no? Porque obviamente los sentimientos están aflorando, pues eso, a flor de piel, ¿no? Están invadiéndote y tienes que, de una forma o de otra, deshacerte de ellos, ¿no? Deshacerte de ellos. Pero obviamente en el poema tiene que haber ya una contención increíble, porque ahí prima el ritmo, priman los recursos, son dos cosas muy distintas. El poema requiere una elaboración que puede durar varios meses, ¿no? La carta de amor la puedes escribir casi un tirón, ¿no? Es cierto, de todas formas, y esto creo que te lo comenté a ti, que yo voy a decir cuando escribía, porque hace ya un tiempo que no escribo cartas de amor, cuando las escribía siempre me gustaba mezclar versos de canciones, de poemas, ¿no? Poetas amados como Neruda, como Juan Ramón Jiménez, como Hernández, como Pessoa, porque creía yo que era una forma de condensar en una imagen todos esos sentimientos que tenías a flor de piel, ¿no? Y que para qué te ibas a desbordar si cuando un poeta ya lo había Ya lo ha dicho, de un de la modo mejor de las absolutamente, formas, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces a mí me gusta en las cartas, y yo creo que los grandes maestros del género epistolar, como pueden ser Baudelaire, Pedro Salinas, etcétera, han siempre contagiado las cartas, porque además ellos eran poetas, han contagiado las cartas de poesía, ¿no? Porque la poesía, a fin de cuentas, es el género más intenso y más sentimental Y más íntimo también. de la literatura, ¿no? Pues Entonces, son las mismas características que está teniendo esta entrevista. Intensidad. Intensidad, la intensidad, íntimo, ¿verdad? La De intensidad, desnudez. porque tenéis que daros cuenta de que leyendo este último poema incluso me trabé, me equivoqué, por la intensidad que pedía Por la la emoción. lectura del propio poema, ¿no? Y por las imágenes que tenía yo, que estaba evocando, ¿no? Que estaba evocando en la mente. Héctor, ¿cómo despedirías una carta de amor? Una carta de amor, ¿cómo la despediría? Pues seguramente con algún verso de algún poeta amado, ¿no? Qué sé yo, con algún verso de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Oh corazón falaz, mente indecisa. Era como la huida de la primavera,
Perdón, era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano. Sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire, igual que una bandera. Bandera, sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocóse en nada. Memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo sé que fuiste. Pues aquí le tienen, señores. Héctor Acebo, nuestro poeta de cabecera. Lo he dicho de en este memoria, día tan recitador Con lo especial. cual profesional. me he equivocado un poquito, lo he dicho de memoria, pero obviamente estamos jugando con sensaciones que no siempre son precisas y no las tienes apuntadas, ¿no? Este poema es amoroso, pero también es de desamor. Pero Claro. como decíamos antes, es una forma también de abrir la puerta de la esperanza y de entregar a otra persona todas aquellas cosas que no has podido entregarle a la persona que te ha rechazado, ¿no? Oye, Con estas pues... sensaciones yo creo que nos podemos despedir. Sí, sí, de la- pero un poco más sensibles, ¿no? Yo creo que estamos ahí Sí, como yo más desde luego estoy un amorosos. poquito más blandito. A lo Estamos mejor hoy me un poco enamoro. blandos. Oye, cualquier día del año. Que, Oye, cualquier día del año, que efectivamente. el 14 de febrero... Igual un día escribo un poema y todo. Muy bien, muy Me lo bien. enseñarás, Espero que- Me lo pensaré porque Lo igual no estará a la tuitearás, altura. lo tuitearás. Eso sí que lo tuitearé. 140 caracteres. 140. Tendré que pensarlo y esforzarme mucho. Pero bueno, con tus consejos, desde luego, espero hacerlo bien, Bueno, por lo menos. no son consejos de maestro, ¿no? Maestros son las personas que yo he citado, ¿no? Juan Ramón Jiménez, Pessoa, Salinas, esos es a los que hay que leer, ¿no? A mí que me dejen en un segundo plano. En todo caso, si quieren ver la influencia que yo tengo de esos maestros, que me lean, pero principalmente que empiecen por los maestros. Caray. Caray. Pues nos vamos a una publicidad, pero más sensible todavía que de costumbre. Volvemos en unos momentos con planes para esta noche tan especial. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.